asunto de las semanas, que, digamos, una semana que no tuvimos clase, más una semana ahí que también hubo una interrupción, pero deberíamos estar entre la semana 10 aproximadamente, eso es semana 10 o semana 11, en ese rango. Eso. Y creo que estamos en la semana 10, eso sería el tema. Porque, para quedar como al día, porque yo, la última clase que di fue cuando terminaron los clasificadores de la regresión logística. Ya. Ah, Ya. Pero la clase ahí- pasada empezamos, y no, creo que ya llevamos, sí, la clase pasada empezamos con otro clasificador que se llamaba LDA. Eso. ya, gracias. Fue la clase pasada, que está el video, también pueden verlo en principio. Ahora voy a terminar un ejercicio. O sea, la clase pasada hablamos un poquito introdujimos este concepto digamos, basado en el teorema de Bayes, de calcular las probabilidades, una cierta probabilidad a partir del teorema de Bayes, y eso es lo que hace justamente este clasificador LDA. Yo les decía que ahora, a partir de ahora, bueno, básicamente cada día tenemos un clasificador nuevo, como para engrosar un conjunto digamos, tener, repito, un conjunto de herramientas, que es como el objeto el análisis de datos, es simplemente tener un conjunto de herramientas que uno puede atacar algún tipo de datos, porque no existe una única herramienta, no existe una única ley o una única regla que resuelva todos los problemas. Entonces, por lo tanto, necesitamos un conjunto de buenas herramientas, porque estas son muy buenas herramientas, bastante generales, que permiten resolver, digamos, un montón de casos. Entonces, partamos con un ejercicio que dejamos la vez pasada, de cómo aplicar el LDA, o Linear Discriminant Analysis, para resolución de un problema de clasificación. Aclaro muy bien que este es el primer, digamos, el primer clasificador que me permite clasificar, valga la redundancia, una variable que no sea binaria únicamente, que no sea 0 y 1. Por ejemplo, la regresión logística permite solamente 0 y 1, es decir, o sí o no, bueno o malo, etcétera, etcétera. Bueno, este clasificador permite hacer la clasificación cuando la variable, digamos, dependiente tiene, digamos, distintas etiquetas, no solamente ceros y uno. También permite hacer cuando hay ceros y uno, pero también permite extenderlo cuando hay 1, 2, 3, 4, 5, o sea, cuando las etiquetas son distintas. O sea, que igual pueden utilizarlo en todos los casos que sea binario, pero además tiene la posibilidad de extenderlo a casos no binarios. A diferencia de la regresión logística, que solamente se permite resolver el caso binario. Entonces, estas son las cosas que uno debe saber cuándo voy a ocupar digamos, una herramienta o otra. Eso es lo que hay que ver, porque en realidad, como van a tener distintas herramientas, y yo no le voy a decir en particular, utilice una herramienta para resolver el problema, sino que le voy a preguntar algo, y ustedes tienen que tener estas tips en la cabeza, digamos. Esta herramienta se puede utilizar cuando la etiqueta no solamente es binaria, sino que también es multietiqueta, digamos, en principio. ¿Ok? Entonces esa es la primera cosa. Y además tiene que ser finita, en el sentido finito, que son un conjunto finito de estados o de valores. A diferencia de, por ejemplo, una regresión de mínimos cuadrados, que se utiliza cuando nuestra variable es continua. Entonces, ese es uno de los criterios para poder ir distinguiendo. Entonces, habiendo dicho esto, vayamos a R. Nosotros nos quedamos en un último ejercicio. Yo hice un reordenamiento en Canvas, porque la última vez pensé que tenía los ejercicios bien organizados, y me di cuenta de que había un problema. Entonces, por favor, vayamos a Canvas un momentito. Entonces el LA se podría llamar como LDA. otro tipo de regresión o una expansión de la regresión logística. No tiene que ver con regresión, para nada. Este ya no es regresión. Este está basado en probabilidades. Es justamente lo que nos demoramos la vez pasada, es en la naturaleza de este clasificador, se basa en el teorema de Bayes. Es una decisión que habitualmente en el análisis de datos le dicen decisiones bayesianas. ¿Por qué es bayesiana? Porque tú tienes una información que utilizas para calcular la probabilidad, y esa información te permite justamente encontrar una probabilidad. Perdón. Te permite encontrar una probabilidad. Entonces, no es una regresión, no tiene nada que ver con regresión este nuevo, digamos, clasificador. Permíteme un segundito, voy a mostrarle dónde pueden descargar digamos, el ejercicio.
creo que ya lo descargaron, pero por si acaso no lo tienen, ahora les voy a indicar qué tipo de ejercicio, porque les cambié la numeración. Sorry, les cambié la numeración porque estaba muy desordenado. Los ejercicios en la semana, estáis de semana 9, a pesar de que hoy vamos a hablar ya de la semana 10, estoy un poquito retrasado en el sentido de, digamos, creo que una clase retrasada por el tema de la semana I, pero no más que eso, y lo podemos recuperar sin ningún problema. Ok, el ejercicio que estábamos resolviendo, o que vamos a resolver, tenía que ver con, ¿cuál sería? Acá, el ejercicio 9.6. Ahora, por favor. Que ustedes creo que lo deberían haber descargado, pero ahora está ordenado. Por favor, aquí están todos los ejercicios, hay 7 ejercicios de ejemplos con todos los clasificadores que hemos estado trabajando, ya ordenados con los códigos que les va a servir mucho para hacer los talleres. Una cosa, antes de empezar a trabajar, ustedes también vean que tienen las pautas también. Aquí ahí están las pautas de los talleres. Si no las han visto, pauta de taller 2, taller 3, la pauta de taller 1. Todo esto son importantes porque le permite después preparar el examen o los certámenes, digamos. O sea, igual en la forma que hay que resolver. Entonces, junto con todos los ejercicios que tienen todos los códigos y la respuesta, también pueden ver ahí cómo funciona el tema de las pautas para que justamente puedan responder correctamente las preguntas en la forma en que hay que responder un reporte, digamos. Ok, entonces, Profe, y una dale. última duda, Sí. el certamen 2 va a estar enfocado en lo que es regresión lineal, logística y LDA. Un poco más, clasificadores, porque hoy vamos a hablar de otro clasificador que también tiene que ver con regresión, pero no es exactamente una regresión, que se llama regresión multinomial, que es una extensión a la regresión logística también. Y vamos a hablar hoy, ojalá podamos, también de empezar con otro clasificador que se llama Support Vector Machine o SVM, que es el que está en la 10, semana 10, que se llama SVN presentación. Support Vector, en realidad es SVM, no SVN, ahí está mal escrito. Es SVM, de Support Vector Machine. Ahí voy a corregirlo ahora. Ok, entonces, para el certamen 2 está vinculado a clasificadores y también regresión. O sea, regresión y clasificadores. Si ustedes se fijan, tampoco es como dramático en el sentido de que no es que hay muchísima materia, sino simplemente problemas, dos tipos de problemas. Un problema que es un problema donde mi variable es continua y un problema donde mi variable es discreta. Si mi variable es discreta, tengo que usar clasificadores y para usar clasificadores tengo un conjunto de clasificadores que hacen lo mismo. Si ustedes se fijan, siempre es casi lo mismo. ¿En qué sentido? Tomo mi data, la divido en training, en testing, pruebo, construyo un modelo sobre mis datos training, los pruebo en los testing y después trato de hacer una predicción, en principio, sobre el modelo. Identifico variables importantes porque también necesito saber eso y valido digamos, mi clasificador, cualquiera sea este, lo valido. ¿De acuerdo a qué cosa? A las características de exactitud, precisión, sensibilidad, etcétera, que son las métricas del clasificador. Eso a grandes rasgos lo que diría en el certamen 2, digamos, con problemas concretos, básicamente. Tengo que resolver este problema y tengo que usar un clasificador o algo parecido. No sé, ¿se entiende más o menos digamos, la lógica del curso? Más bien es una lógica general, no es que entiendan el detalle de todas las cosas, pero la lógica es esa, ¿no? Yo tengo que resolver un problema predictivo o un problema de clasificación. Esos son mis problemas. Y tengo que resolverlo, una, hacer una predicción, dos, hacer una clasificación. Para la predicción, yo tengo instrumentos para saber si mi predicción es buena, usando el R-square, por ejemplo, o coeficiente de determinación, o usando también si hay un efecto de las variables, usando, por ejemplo, un ANOVA. Un criterio de ANOVA me permite saber si hay efecto de esas variables dentro del fenómeno que quiero estudiar. Y en el caso de la clasificación, tengo métrica para saber si un clasificador es bueno o no y para saber si le puedo confiar en él o no. En pocas palabras, ese es el curso. Me falta un elemento más, pero básicamente es eso, no es un curso demasiado complejo, salvo que hay muchísimas herramientas y cada una tiene un principio de manera distinta, pero más o menos versan sobre el mismo tema. En eso consiste. No es que sea aburrido, es un tema entretenido porque lo puedes aplicar, son herramientas muy poderosas para aplicarlo a muchísimas cosas. Si van a hacer un tema de tesis, si van a trabajar en temas de una empresa, etcétera, lo pueden utilizar con la data de la empresa en principio. O sea, son herramientas muy útiles. Ok, sin demorarme tanto más, o sea, tanto
saliéndome del tema. Si no hay más preguntas, en cualquier cosa, al final de la clase podemos seguir trabajando sin ningún problema. Entonces, o sea, puedo aclarar algunas dudas que más que tengan, digamos. Vamos a entrar al ejercicio 9.6 y copiar lo que está ahí. Ya yo lo copié en mi RStudio. Voy a cambiar hacia RStudio para poder ganar tiempo en el trabajo. Un segundito. Yo les recuerdo que el ejercicio consiste, de alguna forma ya ustedes vieron este conjunto de datos que tiene que ver con determinación de la calidad del vino. Les recuerdo sobre la data. La data tiene que ver con, básicamente son mediciones que se le hacen a los vinos, mediciones que son del tipo químico fundamentalmente, y adicionalmente tienen unos especialistas o catadores de vino que le dan, digamos, una etiqueta al vino que se mueve entre, creo que si mal no recuerdo, entre 3 y 8, donde la etiqueta 3 significa el vino más malo y la etiqueta 8 es el vino mejor, el vino más bueno, en principio, el mejor vino. Entonces, de acuerdo a eso, la idea es la siguiente. ¿Qué tal si yo tomo esto? Esto es lo que se le llama un clasificador supervisado. ¿Por qué está supervisado? Porque la etiqueta la entregaron personas que supervisaron, digamos, la observación. ¿En qué sentido? Estas personas no es que hicieron las mediciones químicas, sino que alguien hizo una medición química y aparte hubo un criterio de percepción, básicamente del gusto de un tipo que es especialista en decir que el vino estaba en una categoría determinada. La pregunta que uno se podría hacer es, ¿podríamos, digamos, construir una máquina que mida químicamente el vino y diga la calidad del vino o estime la calidad del vino, eliminando, digamos, a esta persona de alguna manera, o sea, reemplazando la persona especialista o catador de vino, la reemplazaste por una máquina que midió químicamente el vino y ya no necesitan pagarle a un catador de vino. Digamos, esto no sé si será demasiado ético, pero bueno, la inteligencia artificial va a reemplazar muchísimo trabajo en principio, y ya lo está reemplazando, así que eso va a ocurrir. La pregunta es, ¿tenemos ahora con los medios que tenemos, con esta herramienta nueva, podemos desplazar de alguna manera a los expertos? Esa es la pregunta. Y ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue acumular una cantidad de datos, que son estos datos, y la idea ahora vamos a correr un clasificador. Pero nos demos cuenta que las etiquetas ahora son muchas, van desde la etiqueta 3 a la etiqueta 8, y por lo tanto ahora no es un problema binario, no es saber si el vino es bueno o malo, sino que si está en la categoría 3, 4, 5, 6, 7 y 8, es decir, ahora tengo distintas categorías y por lo tanto no puedo ocupar una regresión logística y me voy a ir por el LLDA. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, primer punto, cargamos la data ya ustedes la conocen, es la data que creo que la hemos visto en uno de los talleres, si mal no recuerdo, o un certamen, no me acuerdo exactamente, y esta es la data, pero un segundo, perdón, tengo que cargar perdón, tengo que cargar el, pasó. Perdón, ¿me están escuchando? No, porque alguien me dijo que no me escuchaba, por favor, si me podían decir. Sí, profe, yo lo escucho. Ya, ok, gracias. Es que por el chat me informaron de que alguien no me escuchaba. Ok, lo que a mí me faltaba era... ¿sí? Eso que tiene escrito en el R es el 9.6. El 9.6, ¿sí? Que dice determinación de la calidad del vino. ¿Es eso o no? Perdón, no vaya a ser que me haya confundido como lo que modifiqué para poder venir aquí a ordenarlo en la clase. ¿Sí o no? ¿Esa? Creo que es el 9.7, profe. Ah, perdón, dame un segundito. 9.7 entonces, chicos, perdón. Voy a entrar a ver nuevamente acá, voy a abrir 9.7, LDA, regresión multinomial y dataset. Esta, por favor, tiene razón. La calidad del vino, esa hay que copiar. Bueno. Por favor, esa. Ahí están las preguntas. Todo lo que voy a decir está bien documentado acá, porque aquí está la respuesta con las conclusiones que vamos a obtener, etcétera, etcétera. Es decir, ahora yo les quiero explicar cómo funciona para que puedan replicarlo esto con distintos conjuntos de datos en principio, ¿no? Ok, entonces es 9.7, perdón, 9.7. Entonces, voy a cambiar acá. Tengo un problema con la carga de los datos, a ver, sí, es que no había llamado a mi directorio de trabajo, ahora ya está listo. Voy a desaparecer momentáneamente de la pantalla acá ahora para que poder hacerlo mejor esto sin problema. Ok, desaparecí ahora.
Bien, primero cargamos los datos, echamos una mirada a los datos, Glimpse. Para que funcione Glimpse, que está acá, igual tienen que tener cargado una librería de Blip, una librería que tienen arriba. La librería se llama, ¿dónde está? De Blip, esta que está acá. Y para hacer la gráfica, ggplot. O sea, si no lo tienen, por favor, incluirlo dentro de... De hecho, lo voy a colocar aquí abajo cuando empezó mis ejercicios, porque aquí yo voy pegando los ejercicios de alguna manera, digamos. Entonces, por lo tanto, puede ser que no lo tengan tal como está acá, digamos. Bien, entonces cargo de Blip para poder trabajar con el comando que se llama Glimpse. Glimpse es echar una mirada y justamente ese es lo que significa la mirada. Yo estoy mirando y me doy cuenta de que hay algo extraño, de que mis caracteres que son numéricos, o sea, que disculpen, mis variables que son numéricas aparecen como carácter. Aquí, carácter. Entonces, para evitarme ese problema, voy a correr este ciclo. El ciclo lo que hace es por todas las variables las convierte en numérica y la última, que corresponde a la calidad del vino, que sea de tipo factor. ¿Por qué? Para que sea una etiqueta en principio y no sea un número. También se puede usar número, pero para que sea de tipo factor es mejor. Entonces, una de las cosas que voy a ver es que cuántas etiquetas hay. Hay de etiquetas 5, 6, 7. Bueno, esos son los números que hay, las etiquetas que hay en principio. Bueno, convertamos todo a número. ¿Para que funcione? Si volvemos a llamar aquí arriba, si me paro nuevamente en Glimpse, me doy cuenta de que ahora sí ya está todo adecuado. Son todos de tipo doble, de tipo numérico, y la última de tipo factor, que es la variable categórica, es decir, la variable que yo quiero predecir. ¿Ok? Si a cualquier cosa no me siguen, no me dicen, me preguntan, chicos, ¿no? Esta es como lo inicial. Uno tiene que fijarse que mis variables estén en la clase correcta. La clase correcta aquí sean todos son numéricas en este caso. Y salvo la última, que es una variable de tipo categórica. Para no hacer la variable por variable, lo que voy a hacer es justamente correr un ciclo, porque si no tendría que hacer convertir por esta numérica cada una, y lo que hice lo hice mejor usando un ciclo en principio. ¿Ok? Bien. Como tengo varias variables, yo quisiera hacer un estudio exploratorio breve. Esto fue lo que hicieron ustedes en el taller, es simplemente hacer un estudio de componentes principales para poderlo colocar en un mapa, digamos, en una gráfica de 2D, una gráfica de 2 dimensiones. Acá hay un componente principal y que está raro el resultado. Me faltó una coma que es 83.6 o algo, hay algo extraño acá, o 8. Qué raro, no sé por qué me salió así, pero no me interesa mucho por el momento, pero veré qué pasa después. En principio lo que veo es que yo no puedo distinguir, si ustedes se fijan por los colores representan la calidad del vino, como que hay una mezcla. Quizás los que mejor se distingue son el verde 5, todo lo que está en verde 5, el 7 está en azul, y de alguna forma los verdes y los azules, a pesar de que se entremezclan, son como, aquí están un poquito más los azules, y aquí están los otros verdes, digamos. Pero entre 5 y 6, que son verdes, como que no puedo distinguir mucho entre 5 y 6, como que le cuesta un poco distinguir entre 5 y 6 a las variables químicas, poder distinguir entre las variables. Entonces, esto recuerde que es una proyección bidimensional, es decir, yo tengo un conjunto de variables. ¿Cuántas variables son? Aquí lo vemos, son, perdón, ¿dónde están las variables? Perdón, las variables están en datos, son 21 variables, en realidad son 20 variables y una variable que sirve para la calidad del vino. Entonces son 20 variables y que yo estoy proyectando en un espacio de 2 dimensiones. Por lo tanto, puede ser que el problema no sea en las variables, sino simplemente en la visualización, que es proyectar algo que tiene 20 dimensiones en algo que tiene 2 dimensiones, y por lo tanto no puedo distinguir que hay diferencia entre los conjuntos. Por lo tanto, esto es solamente una visualización más o menos inteligente del problema que tengo. Si yo quisiera distinguir entre las distintas clases. Por eso es que se usa componentes principales, aunque no es la herramienta más útil en este momento. Los componentes principales no lograron separar en general esto. Podemos hacer un componente principal en 3D, que hasta ahí es donde más interesante para poderlo visualizar, pero tampoco va a haber una separación muy grande, y creo que eso lo hicimos en una de los talleres. Ahora me voy a abocar a otra herramienta, que simplemente voy a modelarlo. El modelado, bueno, aquí le habíamos llamado Omega a los datos. Si ustedes se fijan, cuando capturamos le llamamos Omega, pero siempre estamos acostumbrados a utilizar datos
para acá. Entonces lo que hice fue simplemente pasar el omega a los datos. ¿Para qué hice eso? Porque en general tenemos todos los comandos que están asociados a la palabra datos. Entonces, para no estar escribiendo W en todas partes, sino dejarlo con datos, simplemente lo escribí así y con eso me voy a ahorrar tener que modificar todos los comandos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, típico. Primera cosa es tratar de separar mi data en datos de entrenamientos y datos de testing, que están acá. ¿Cómo lo hago? Primera cosa, todos marquemos 1, 2, 3, que significa tomar la misma muestra cada uno de nosotros. Hacemos un sample, que es una muestra, con el 70% de los índices del 1 a la n, donde n es el número de filas o el número de observaciones que tengo. Y aquí tomamos el 70% de los datos, es decir, nos va a quedar, ese es el 1119, es el 70% de la cantidad de datos que teníamos antes, que era datos, ¿dónde estaba? Datos, que son 1599 datos que teníamos en principio. Upa, no sé por qué teníamos 12 variables, no 21 variables, no sé por qué me salió 20 variables. Ok, resumiendo. Tengo ahora un conjunto de 1119 variables que corresponde al 70% que voy a ocupar para entrenar un modelo. ¿Okay? Veamos a eso. Entonces, los nombres de mis variables son estas que están acá. Me doy cuenta de que efectivamente son, aquí es la 9, la 10, la 11. Son 11 variables, 90 y tantas variables como había dicho. Y la última variable es la variable quality. ¿Okay? Son 11 variables. Acá es donde separamos los datos. Los datos, vamos a elegir las filas que corresponden a la muestra. Ahí está, esa es la muestra. Y las filas que no corresponden a la muestra de A, lo voy a dejar reservado en test. ¿Okay? Eso es lo que significa esto. Y ahora viene toda la magia del LLDA. Lo único que hay que saber es el LLDA por el momento para aplicarlo. No es lo único. Hay que saber por qué funciona y cómo explicarlo. Pero justamente es muy sencillo, se repite más o menos la misma estructura que se utilizó, Profe, por ejemplo, para regresiones. ¿El train set qué hace, profe? El train set, observen quién es A, para saberlo. Ese A que tomamos, esa muestra que tomamos ahí, ¿quién es? Son puros números aleatorios que están entre 1 y n, donde n es el número de observaciones que hay. Entonces, cuando tomamos el sample, significa toma el 70% de los números aleatoriamente, no, sin ningún orden en particular, están tomados aleatoriamente. Ya, ese indicador o ese índice es lo que nosotros se lo pasamos después a datos para extraer solamente las observaciones que corresponden a estas filas. Y eso lo guardamos en train. Entonces, ¿qué cosa es lo que está guardado en train? Solamente las observaciones que corresponden. Si te fijas, ¿cuántas observaciones hay en train? ¿Dónde está aquí train? Son 700, perdón. Que tengo varios modelos. Acá se llama train set. Train set. Hay 480, perdón. ¿Dónde está el train? Por Dios. Train set. 1119 observaciones con 12 variables. ¿Y quiénes son esas observaciones? Justamente las numeradas acá, aquí, en A, están en A. Acá guardamos en train justamente solamente esas 1119 observaciones y las que sobran, por eso colocamos un signo menos acá, si te fijas hay un signo menos acá, son las que no están contenidas acá. Esa la reservamos y al reservarla nos va a dar entonces un test, acá el test set que son 400, no, sí, que son 480 observaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Construir un modelo con train set con esto y después la vamos a validar con las 480 observaciones que dejamos aparte para aplicar el modelo, a ver si efectivamente el modelo puede replicar lo mismo que estaba en el testing o el conjunto de testeo. ¿Se entiende la idea o no? Sí, se entiende, profe. Ok, gracias. Entonces, básicamente yo tengo que correr mi modelo. Mi modelo se llama LDA. Mi variable dependiente es quality. La colita de chancho significa fórmula en R. Y el puntito significa, como les decía anteriormente, el conjunto de todas las variables, es decir, las 12 variables que teníamos independientes. Y ese modelo lo voy a correr solamente sobre los datos training, no sobre los datos completos, sino sobre los datos train nada más. Y eso se va a guardar en el modelo LDA. Eso está listo. Ok. A diferencia de las otras cosas, acá el sumario no lo voy a correr porque el sumario es muy malo. Si ustedes quieren correr sumario simplemente escriban así como summary, sumario de qué, del modelo LDA que tengo arriba,
y se van a dar cuenta que el aporte es casi nulo o no tengo nada aquí que sirva. Si, fíjense que no me dice nada. En principio, nada que yo pueda sacarle algún provecho en particular. Es solamente en esa cosa no funciona bien. Pero no significa que no sirva el modelo, al contrario, ahora puedo sacarle mucha información. En particular, les recuerdo que a priori puedo capturar lo que significan las probabilidades a priori. ¿Qué significan las probabilidades a priori? Me va a decir qué probabilidad tengo de, sin saber absolutamente nada o sin tener ninguna información de la química de los vinos, cuántas observaciones caen en cada etiqueta, en principio. Y eso es lo que se llaman los prior. Como habíamos visto en la clase pasada, me va a indicar, simplemente no conozco absolutamente nada con respecto a las observaciones químicas. Imagínense que vengo con un vino determinado y yo quiero alojarlo en alguna de las etiquetas. Bueno, por probabilidades podría alojarlo en cualquiera de estas de manera aleatoria. Por supuesto, me doy cuenta de algo importante. Casi no hay probabilidad de caer en 3 y eso se debe a que hay muy pocos valores dentro de mi data que tienen 3. ¿Cómo yo puedo saber esto en principio? ¿Cuántos hay de cada uno? Podría hacerlo así, digamos, puedo escribir una cosa que se llama tabla, dame tabla de mis datos y de quality. Parece que se escribe quality, sí. Y me va a indicar eso, me va a indicar que hay solamente de los 1000 y tantas observaciones que tengo, voy a colocar, en vez de datos, voy a colocar train set para que efectivamente no con todos los datos, sino con train set, nada más. Y eso es lo que tengo con train set. Me va a haber 7 vinos nada más, o 7 observaciones que corresponden a la variable 3, 39 a la variable 4, 464 que corresponden a estas variables que están acá. Si yo divido cada una de estas tablas, la divino por el número total, la tabla entera, por el número total de observaciones que tengo, que son 1119, creo que era el valor, o vamos a escribir en road, para, si no estoy seguro, de train set. Me va a quedar justamente las mismas probabilidades a priori que están acá. Básicamente es las probabilidades de caer en cada una de las etiquetas. Entonces, como hay tan pocos vinos en la clase 3, la probabilidad de caer a priori en esa clase, sin tener ninguna información, es casi nula. ¿Dónde van a caer con más probabilidades, si no sé absolutamente nada digamos, del vino? Van a caer entre las variables 5 y 6, básicamente 5, 6 y algo de 7 quizás. Son las 3 categorías que más van a estar representadas por nuestros datos, mientras que las categorías 3 y 8 y 4 están muy mal representadas acá en principio. Por lo tanto... ¿Las categorías tienen asociado algún carácter? ¿Cómo un carácter? Disculpe de nuevo, no entendí la pregunta. El 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí. ¿Qué son? Etiquetas. Te decía que los vinos yo los clasifico en 3 mal vino, un vino de mala calidad. Y 8 es el vino de mejor calidad, en principio. Y cuando tienes el conjunto de datos, en principio, tienes, mirando acá me doy cuenta de que hay 7 vinos de mala calidad, 39 vinos de un poquito mejor y hay 15 vinos de muy buena calidad, y los de calidad media están aquí en el medio. Hay 464 de calidad media y 443. Es decir, más bien tienes vinos de calidad media, no extraordinarios ni tampoco acá. ¿Dónde se explica eso? En el ejercicio al principio, cuando acá se da una explicación, ¿no? ¿Okay? Más o menos de acá te dicen que, bueno, primero hay una referencia, pero aquí te dicen que cada experto calificó la calidad del vino entre 0, muy malo, no tenemos 0, y 10, extraordinario, ¿no? En este caso no tenemos ni 0 ni 10, nuestra etiqueta parte de 3, ¿no? En principio, pero acá te está indicando de la calificación que hacen los expertos. Entonces, ¿quiénes son estos numeritos? 3, 4, 5, 6, son la etiqueta que le ponen los vinos, la nota que recibió el vino, donde 8 es la mejor calidad que puedes tener en la muestra que tienes de datos, y 3 es la peor nota que puede tener un vino en esta muestra de datos. ¿Se entiende lo que significa entonces 3, 4, 5, 6 hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bien, entonces eso es lo que tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es correr un modelo. Ya corrimos el modelo. Vamos a ver qué es lo que dice el modelo. Repito, el modelo explota un conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento químico. Es decir, mis variables. Ahora, conociendo que cada vino tiene una química,
cómo esas probabilidades nuevas, que se llaman probabilidades a posteriori, van a ser modificadas. Estas son las que habían al principio. Simplemente, sin saber nada de la característica química, estas son mis probabilidades de caer en alguna de las etiquetas. Es decir, si yo traigo un vino cualquiera sea este, y no lo pruebo en principio, ¿dónde con mayor probabilidad va a caer? Bueno, va a caer entre las 5 y las 6, sin tener ninguna información sobre el tema. Pero ahora, el modelo justamente lo que va a hacer es explotar el nuevo conocimiento y va a modificar las probabilidades. Por eso utilizamos el teorema de Bayes, porque el teorema de Bayes permite considerar esta nueva información y actualizar las probabilidades a lo que se llama probabilidades a posteriori. ¿Okay? Entonces, esa probabilidad a posteriori son las que utilizamos para determinar a qué clase pertenece. Como habíamos dicho en la clase anterior, aquella probabilidad a posteriori más grande entre las clases, a esa es la que le vamos a asignar la etiqueta o el vino. Y eso es lo que hace justamente el modelo. Y el modelo lo que hace es esto. Entonces, ¿qué vamos a validar en nuestro modelo? El modelo se llama, aquí lo pusimos, modelo LDA. Vamos a ocupar el comando predict. Aquí está, comando predict, que significa, hace la predicción ocupando el modelo LDA, aplícaselo a los datos testing, es decir, aquellos datos que tú dejaste reservados, en principio. Tú reservaste los datos porque lo dejaste, porque además tú conoces cuál es el resultado, tú conoces cuál es la variable, la etiqueta de quality, la conoces. Y tú lo que vas a hacer es volver a predecir esa etiqueta y hacer un match entre lo que tú predices y lo que realmente está guardado en test. Y eso lo vas a hacer, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a guardar en LDA pred el resultado. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que está guardado en LDA pred? Veamos si queremos abrirlo. Vamos a copiar un momentito acá. ¿Qué es lo que se guardó en LDA pred con la predicción? Fíjense, son las probabilidades de pertenecer a las clases, en principio, o los valores de decisión, más que nada. ¿Dónde está? El principio es que acá está, si ustedes se fijan, lo que está guardado en el LDA-PRED es, primero, las clases a las que pertenece. Por ejemplo, la primera observación pertenece a la clase 5, o sea, fue predicha como 5. 5, la tercera observación 5, la otra es 6, y aquí están lo que predice. Pero aquí, adicionalmente, te da las probabilidades a posteriori, es decir, las probabilidades actualizadas de acuerdo al conocimiento que tenemos, conocimiento químico de los datos. Entonces, uno, ¿cómo puede identificar? Recuerden que el primero, por ejemplo, lo identificó como 5, ¿no? La primera observación que sería, acá, la probabilidad de caer en 3 es 10 a la menos 4, es decir, está elevado a la menos 4, si ustedes se fijan, ¿no? Mientras que la probabilidad de caer en 5 es de 0,68. Es decir, esta es la más alta de todas las probabilidades que están acá. Por lo tanto, el sistema le va a asociar a la primera observación la categoría de 5. ¿Se entiende eso o no? ¿O no? Repito, ¿qué es lo que calculó el modelo? Las probabilidades a posteriori. Y una vez que calculó las probabilidades a posteriori, aquella probabilidad que es más grande, a esa le puso la etiqueta que le corresponde, digamos. Entonces, aquí están las etiquetas entre 3 al 8, y se dio cuenta que en la primera observación aleatoria que tenemos, porque es la observación número 3, recuerden que lo que está acá son las observaciones aleatorias, no están ordenadas, son las observaciones que corresponden al test, a lo que yo dejé reservado. Entonces, la primera observación del test correspondía a la observación número 3 en mis datos originales. Bueno, esa observación número 3, él le puso 0,68 al 5, que es la probabilidad más alta de todas las que están acá. Por lo tanto, ese primer vino lo entendió como 5. El segundo es lo mismo, se dio cuenta que 0,76 era 5 y el otro 0,58 es 5. El otro que viene lo puso como 6, porque significa que estaba la mayor probabilidad de estar asociado al 6. Es decir, 0,43 es la probabilidad. Entonces, de todas las probabilidades que están ahí, la mayor probabilidad es de la clase 6. Y por lo tanto, le otorgó la clase 6. Bien, ahora queremos hacer esto de manera un poco más práctica. Vamos a ver el match de mis predicciones que están guardadas acá con lo que realmente había en la quality del test set. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, esto, test set quality, y lo escribo acá, esto es lo que verdaderamente existe. Y esto es lo que predice el sistema. Aquí arriba, está muy arriba, digamos, perdón. Esto es mi predicción. ¿Ok? Y esto es lo que realmente es.
Entonces voy a tomar un comando que se llama justamente tabla y voy a hacer un match entre mis predicciones y los valores reales. Y voy a ver cuántas veces coincide uno con otro. Y eso es lo que hago. Eso se llama tabla de confusión, hacer ese match. Entonces, por ejemplo, para los casos reales, por ejemplo, la etiqueta número 3, no predijo ninguno como realmente como 3. Se equivocó todas las veces. Simplemente predijo 2 como que fuesen de la clase 5 y predijo 1 como de la clase 6. La clase 4, por ejemplo, predijo 1 como de 3, por lo tanto se equivocó. 1 como de clase 4, achuntó a 1 nada más y se equivocó 11 veces después porque la clase 4 la predijo como 5. Los vinos 5, por ejemplo, 167 veces lo predijo correctamente y se equivocó del resto. Por lo tanto, hasta ahora, la clase 5 es la que mejor predice, por eso está en coincidencia con que justamente tenemos más representación de esa clase de vino dentro de nuestros datos y por lo tanto lo va a hacer mejor. El segundo mejor es el 6, si ustedes se fijan, achuntó 107 veces al vino, a la predicción correcta, y se equivocó en el resto. Por lo tanto, las variables 5, 6 y un poquito el 7 algo mejoró, pero ya empezó a empeorar, digamos, 21, y el 8 no le achuntó a ninguno tampoco. Es decir, ¿por qué? Porque básicamente había muy poca representación de esas clases dentro de la data. Entonces, esta es mi tabla de confusión, pero observen que ahora es un poquito más difícil entenderlo con respecto a la tabla anterior de confusión, porque antes era binario y antes podíamos capturar los true positive y los true negative de alguna forma. ¿Cómo interpreto aquí los true positive y los true negative? ¿Se entiende la dificultad que tenemos ahora o no? ¿Sí o no? ¿Se entiende pregunta, ¿cuáles serían los true positive y los true negative en esta tabla? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿Alguna idea? ¿Algo que se le ocurre? En cada columna va a haber solo un true positive y todos los otros van a ser negativos, ¿no? Exactamente. Es muy bien. Es exactamente, perdón, voy a tratar déjenme un momentito, tratar de ilustrar esto de mejor manera para que puedan interpretarlo bien. ¿Dónde podrá estar esto? Un segundo. Ahí está. Vamos a hacer por ejemplo, ¿cómo lo podíamos ver acá en principio? Cada clase en particular, los true positives, los true negative, o los falsos positivos y los falsos negativos se toman con respecto a una clase, con respecto a cada clase, de acuerdo a lo que nos interesa. Por ejemplo, supongamos que nos interesa la clase manzana, por decir algo. Si yo me paro en manzana, 7 fueron bien digamos, clasificadas como manzana. Por lo tanto, los verdaderos positivos, de acuerdo a las manzanas, son 7. ¿Se entiende? Ahora, ¿quiénes fueron básicamente los falsos? ¿Quiénes son los falsos negativos en principio? Porque en realidad son positivos, son manzana, de acuerdo a manzana. Este 1 debería ser manzana también, este 3 debería ser manzana también, pero fue dicho como naranja y fue dicho como mango. Por lo tanto, el 1 y el 3 son falsos negativos porque en realidad eran positivos porque tendrían que ser manzana. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, no? Por ejemplo, ¿quiénes serían los true negative? Bueno, los true negativos son todos aquellos que efectivamente fueron catalogados como naranja o mango y que efectivamente no eran naranja, no eran manzana, disculpen. Entonces, ¿quiénes son? Digamos, los true negative. Bueno, el 2, el 3 y el 2 y el 1 están bien clasificados de acuerdo a manzana, porque no son manzana. ¿Se entiende, no? Pero, por ejemplo, este 8 que está acá y este 9, 8 y 9, realmente son falsos positivos porque realmente eran naranja y fueron dichos como manzana y eran naranja y fueron dichos como mango. Por lo tanto, 8 más 7 básicamente son, 8 más 9 son 17 son los falsos positivos porque en realidad eran mango y naranja y no eran manzana. ¿Se entiende cómo uno debe interpretar más o menos esto? Ya, la locura es que después yo quisiera calcular la sensibilidad, la precisión, la especificidad para cada una de las clases y por lo tanto eso se vuelve un poquito pesado porque en este caso teníamos como 5 o 6 clases, en este caso son 3 clases, manzana, naranja y mango, y por lo tanto tendría 3 sensibilidades, 3 precisiones, 3 especificidades, una para cada una de las etiquetas. Entonces, para evitarse eso, evidentemente hay recursos, y el recurso es ir directamente a usar caret, básicamente. Entonces, escribo caret, escribo la etiqueta, aquí llamo la etiqueta a lo que yo predigo, lo voy a llamar etiquetas, eso básicamente para hacerlo
mejor, a tSetQuality, lo convierto a factor, esto está de más, pero es simplemente una garantía de que para que funcione correctamente en mi fórmula, ya nosotros lo habíamos convertido digamos, a factor, pero no está de más volverlo a hacer en caso de que hayamos fallado arriba y no lo hayamos hecho bien, digamos, al principio. Lo voy a correr. Y aquí corro la matriz de confusión. Entonces observen que ahora tenemos la sensibilidad, la especificidad, la predicción de los valores positivos, la predicción de los valores negativos, la prevalencia, la exactitud balanceada y digamos, la exactitud total del sistema de la predicción. Es decir, ¿cómo se calcula la exactitud? Recuerden que son todos los elementos que están a la diagonal dividido por el conjunto total en principio. Tenemos una exactitud de 0,61, quiere decir que la achuntó en el 61% de los casos, y que esa exactitud tiene un intervalo de confianza que va desde el 0,57 al 0,66 como la exactitud más alta posible acá. El kappa es de 0,3, que significa que es bajito, menos de 0,44 significa que solo entre un 4 y un 10% de tu data sirve. Eso es lo que significa. Y ahora vamos a ver la tabla de confusión, más que la tabla de confusión que está aquí arriba, que es la misma que habíamos tenido. Profe, ¿Sí? ¿qué era el kappa? El kappa, les informé más o menos cómo atacarlo. Yo lo voy a explicar con más detalle el kappa en el próximo ejercicio, pero básicamente el kappa tiene que ver con, se utiliza cuando nuestras variables nuestras clases están muy desbalanceadas. ¿En qué sentido se utiliza el kappa? Es decir, si yo tomo una observación cualquiera, sin tener información, y la lanzo aleatoriamente hacia las cestas que corresponden a cada una de las clases, esta va a caer con mayor probabilidad donde más observaciones habían antes, digamos, porque tiene más probabilidad de hacer esto. Ya, ¿qué es lo que hace kappa? Kappa justamente trata de evitar o corrige por el problema de que haya clases desbalanceadas. Es decir, es que es lo que está por encima de la estadística de simplemente porque tengo más observaciones de un tipo que de otro en mis datos, en principio me puede alterar digamos, la exactitud de mi problema. Para que tengan una idea más o menos un poquito más, tratar de ser un poquito más claro. Imagínense que yo tengo 100 observaciones y de las cuales 70 observaciones pertenecen a manzana y 30 pertenecen a naranja. Yo puedo tener una exactitud del 70% si solo le achunto, por ejemplo, las manzanas, que son 70 manzanas. Es decir, tengo un clasificador que clasifica manzana, pero no es capaz de clasificar naranja. Y eso tengo que de alguna forma detectarlo porque realmente no me sirve para clasificar, no está clasificando nada, solo lo que estoy es haciendo un clasificador que no tiene más exactitud que la que ya había antes. En sus probabilidades a priori ya estaban simplemente afectando la clasificación en general, digamos, porque hay mucho más sensibilidad en aquellos, mucho más probabilidad en aquellas clases que están más pobladas. ¿Qué es lo que hace kappa? Kappa lo que hace es corregir por esto, digamos. Siempre mucho más bajito que la exactitud. La exactitud acá era del 60%, donde estamos por acá lo vimos, del 61%, casi 62%, mientras que kappa es del 30%. ¿Qué significa que el kappa? Simplemente que el 60% es falso, de alguna manera, porque está ocupando la idea de que hay más observaciones de la clase, por ejemplo, 5 y 6, que el resto de las demás. Lo que está indicando kappa es que no es un clasificador bueno porque solamente hay un 15, de entre un 4 y un 15% que efectivamente se la data adecuada. No sé si, creo que lo escribió por aquí en una parte o en el ejercicio anterior, no me acuerdo. ¿Cuáles son los valores de kappa que uno tiene que referenciar? O ponerse, permítame un segundito, está en regresión logística, si más no me acuerdo. Ustedes lo tienen acá, ¿dónde estará? Perdón, voy a tratar de si lo tengo. Creo que lo escribí en alguno de estos. En todo caso, lo voy a explicar con más detalle después. Aquí está. Si ustedes van al ejercicio anterior de regresión logística, aquí están las reglas prácticas para interpretar kappa. Si se encuentra entre 0 y 20, significa que no clasificó nada, que solamente no tengo información adicional a la que ya estaba. Y si tengo entre 0,21 y 0,39, tengo mínimo y por lo tanto estoy con una cantidad de datos de entre 4 a 15%. Veamos cuánto nos daba acá, nuestro caso nos dio el kappa nos dio del 0,35, quiere decir que estamos en el rango de
justamente mínimo, entre 4 al 15% de la data es confiable de alguna forma. Y por lo tanto el clasificador tampoco es bueno porque no logra capturar perdón, ¿dónde estamos? Me perdí aquí, ¿dónde está? Sí, tengo tanta cuestión. Acá. Estamos ¿dónde estamos? Aquí, en la tabla de la confusión. Ya, ok, no sé si se entendió lo que era capa. Repito, hasta ahora yo le voy a indicar cómo se calcula capa con detenimiento, pero a grandes rasgos yo tengo unos criterios para capa. Si capa está del orden de 0.3 a 0.4 aproximadamente, o 0.2, 0.39 creo que era, estamos que nuestra data hasta un 15% puedo confiar en de mis datos. ¿Y qué es lo que indica esto? Que mi clasificador no va más allá o no clasifica más allá de la información que yo ya tenía antes. Es decir, va a lanzar la mayoría de mis datos, los va a lanzar entre 5 y 6 porque son los mejores representados dentro de mis datos. Eso es lo que está indicando capa. Tiene un capa muy bajito en principio. Okay. Esa es la forma de entender el capa. Ok, vamos a la sensitividad. También ahora este capa se puede distinguir un poquito mejor acá. Veamos, por ejemplo, la sensitividad. ¿Qué significa la sensitividad? Es la capacidad de capturar la clase positiva. Por ejemplo, vemos que la clase número 5, que es esta, y la clase número 6 son las que más sensibilidad tienen, del 0.76 y del 0.54. Mientras que, por ejemplo, no hay sensibilidad para capturar la clase 3, es decir, nunca le achuntó a ninguno de la clase 3. Nunca le achuntó a ninguno de la clase 8, no tiene verdaderos positivos acá. Y sin embargo, tuvo mucha sensibilidad, entre comillas, entre la clase 5 y la clase 6. Bien, eso más o menos. La especificidad, nuevamente, ¿qué es la especificidad? Tiene que ver con la clase negativo, la capacidad de capturar todo lo que no sea la clase que estoy viendo acá. Por ejemplo, la clase 3 tiene un 99% de capturar todo lo que no sea clase 3. Casi un 100% porque efectivamente no capturó nunca uno de la clase 3, por lo tanto clasifica a todos los demás como que no fuese de la clase 3. O sea, nunca da o nunca entrega datos como si fuesen de la clase 3, sino simplemente la clase negativa o lo contrario de esta clase. Entonces uno puede ver viendo acá que mi clasificador realmente es relativamente bueno clasificando vinos de la clase 5 y de la clase 6, en principio, la clase 5 y clase 6, porque tiene buenos criterios de sensibilidad, de especificidad, en principio, y de balance y de accuracy balanceada. ¿Qué cosa es la exactitud balanceada? Es la suma de la sensitividad más la especificidad partido por 2. Entonces nos da una muy buena relación para cada uno de estos y por lo tanto yo puedo decir que mi clasificador clasifica bastante bien los vinos de tipo 5 y de tipo 6. Y eso me dice que, en principio, que para tener un mejor clasificador, debo uno de dos, o mejoro mis variables, o coloco vinos de la clase correcta, digamos, o sea, incremento el número de vinos de las otras clases porque están muy desbalanceadas las clases. Eso es lo que quiero indicar en principio. ¿Se entiende más o menos la interpretación de esto? Aquí nosotros al final yo explico, esto mismo lo estoy explicando acá, ¿no? Dice, a partir del análisis de los resultados, los vinos correspondientes, estamos en la clase 0, 1, 9 y 10, no están presentes. Eso es lo primero que nos damos cuenta, ¿no? Que solo están presentes del 3 en adelante. Las clases correspondientes 3 y 8 tienen muy pocos datos, por lo que las clases no están representadas. Esas son las conclusiones que hago. Aquí digo que la accuracy se encuentra entre tanto y tanto con 95%. Estoy dando mi reporte a partir de los resultados. Entonces, vean por favor esto que está acá. Entonces, las métricas mejoran solamente para los vinos 5 y 6, es decir, los vinos regulares, que no son ni malos ni buenos. Entonces, en principio, conclusión hasta ahora, es que este modelo, con la data que tengo, no reemplaza a digamos, las personas expertas, a los catadores expertos en principio, sino simplemente lo que está haciendo es capturando los vinos regulares. ¿Por qué? Porque tengo más datos sobre esos vinos en principio. No me está indicando que el clasificador es malo, sino que con la data que tengo, con la representación de mis datos, no puedo mejorar mi clasificador. Bien, hasta ahí, ¿entendimos un poco el tema? Bien, ahora voy a hablar de otra metodología completamente distinta para ver si logramos mejorar o no digamos, el clasificador. Este nuevo método se llama regresión multinomial, en principio. Eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora como un nuevo método que también se utiliza para hacer una generalización
de la regresión logística. Entonces voy a cambiar ahora hacia una tabla. ¿Dónde está una pizarra? Perdón, voy a cambiar hasta la pizarra. Entramos a pizarra, regresión logística, no regresión multinomial, pizarra acá. Voy a escribir acá. Bien, en el caso voy a explicar un poquitito de qué se trata. Voy a entrar a lo que se llama regresión multinomial. Es decir, el tema es regresión multinomial. Bien, como su nombre lo indica de alguna manera, es una extensión de la regresión logística. En el caso de la regresión logística, la variable dependiente solo podía tomar dos valores posibles, 0 y 1. O también bueno malo, negro rojo, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que es binaria en general. En la regresión logística, en el caso de la regresión logística, lo que uno determina, por ejemplo, es la probabilidad de que I sea igual a 1, es decir, de la clase éxito 1, dado que mis observaciones tienen un cierto valor específico determinado. Y esta probabilidad uno la modelo usando una función que se llama función logística, de esta forma, ¿no? Esta es lo que se llama la función logística. Quiero aclarar que esto está en forma vectorial. ¿Qué significa? Que ese beta en realidad es un vector que está compuesto por beta 0, beta 1 hasta beta p, y que esa x en realidad es un vector que está compuesto por 1, x1, x2, etcétera, hasta xp. ¿Okay? Y para hacerlo mejor, esto sería beta transpuesta, porque es un producto de punto, y este sería beta transpuesta. Para hacerlo. Ok, eso es lo que uno hace en la regresión logística, en principio. Una de las cosas que tenemos en la regresión logística es que yo puedo capturar, por ejemplo, para hacer esto más sencillo, vamos a llamarle a esto simplemente probabilidad PX, para hacerlo, porque va a depender de la observación, para no tener que estar escribiendo toda esta. Y debe interpretarse esto como la probabilidad condicional de que la Y tenga la etiqueta 1, dado que la X tenga un cierto valor, dado que la observación sea un cierto valor, donde esta X es justamente un vector de características o un vector que son los valores que tienen mis variables, básicamente. Esto es lo que uno estima dentro de la regresión logística, es hallar los coeficientes beta. Eso es lo que uno hace usando el método que se llama máximo likelihood o máxima verosimilitud, a diferencia del caso de la regresión donde uno utiliza mínimos cuadrados. Entonces, eso también lo expresamos en una de las clases anteriores, cómo se determinan los betas a partir de acá. Bueno, afortunadamente en R lo que uno utiliza es el comando glm, en principio, para poder resolver. En el caso de la regresión, lo que uno ocupaba es el comando lm, y en el caso de la LDA ocupa el comando LDA, y cada uno tiene distintos métodos para calcular los coeficientes, en principio. LDA no calcula en principio ningún coeficiente, sino lo que calcula son las probabilidades a posteriori. LM captura los coeficientes de la regresión lineal y GLM captura los coeficientes beta que están en la regresión logística. GLM es lo mismo que regresión logística. Es decir, hay tres métodos. Ahora voy a hablar de un método nuevo que se llama regresión multinomial, en principio. Pero antes de hacerlo, hay una especie que me gustaría arreglar acá. Por ejemplo, aquí yo veo acá, usando esta terminología que era, para no tener que estar escribiendo, repito, toda esta probabilidad condicional, lo voy a llamar simplemente Px. De acuerdo con esto, es lo mismo que a la beta transpuesta x dividido por 1 más e a la beta transpuesta por x. ¿Okay? Eso es lo que tendría. Ahora, si yo tomo 1 menos p, ¿sí? O sea, si tomo el 1 y le resto esto, sería algo así, 1 menos la exponencial de beta transpuesta x dividido por 1 más la exponencial de beta transpuesta x. Bien, resolviendo esto, denominador común, me quedaría 1 más la exponencial de beta transpuesta x, todo esto dividido menos, o sea, menos, disculpen, beta transpuesta x, y dividido por 1 más beta transpuesta x. Ya. Evidentemente puedo cancelar este con este, y lo que me queda es que 1 menos p, bien, hice una simplificación más todavía, porque esto es p de x, ¿no? 1 p de x es simplemente 1 dividido por la exponencial de beta transpuesta por x, o de 1 más esto. Si yo tomo la relación ahora, p dividido por 1 menos p, es decir, tomo esto y lo divido por esto,
en principio, el resultado va a ser simplemente la exponencial. Ustedes vean que la simplificación, ¿qué es lo que da? Eso, justamente. Entonces, si yo tomo esto y lo divido por esto, me va a dar simplemente el numerador, porque este se va a cancelar con este. Entonces, esta relación es la relación de la probabilidad, esto es justamente la probabilidad de éxito, la probabilidad de 1, y lo que está abajo es la probabilidad de 0. Es decir, lo contrario, porque solamente puede tener 0 y 1. Por lo tanto, la relación de la probabilidad de éxito dividido por la probabilidad de falla, esta probabilidad en teoría de probabilidades en inglés se le denomina odds. Se le denomina los odds. En español yo no tengo una traducción muy correcta, pero es como algo así como la posibilidad o chance. El chance de que ocurra esto respecto al que no ocurra, eso es lo que es. El chance, o también a veces que se le llama posibilidad. En principio siempre trabajo con odds en inglés porque toda la literatura está en inglés y la traducción al español nunca la encuentro bien. Pero repito, la relación que existe entre la probabilidad de que ocurra el evento dividido por la probabilidad de que no ocurra se llama los odds. Si yo tomo el logaritmo de ambos lados, logaritmo natural, tomo el logaritmo natural de p dividido 1 menos p, esto que está aquí arriba se convierte en beta transpuesta multiplicado por x, porque queda arriba. Recuerden que esto, cuando yo multiplico esto, es lo mismo que escribir beta 0 más beta 1 por x1, más beta 2 por x2, más etcétera, etcétera, beta p por xp. Eso es lo que significa este producto, un producto punto, digamos. ¿Okay? Básicamente lo que ustedes se fijan parece una regresión lineal. Pero la regresión lineal no se toma respecto a la variable y, sino que se toma respecto al logaritmo del odds. Y el logaritmo de odds se le llama los logits. No sé si han visto esto alguna vez. Logit. ¿Han visto por casualidad, han visto la palabra logit alguna vez? ¿O no? ¿O es la primera vez que la escuchan? Sí lo he escuchado, profe, pero no sé qué significa. Yo no lo había escuchado. Ok. La primera vez que lo Logit, lo que pasa es que en la práctica mucha gente no le llama regresión logística al sistema, sino simplemente le llaman modelo Logit. Modelo Logit. Entonces, en la práctica la gente le dice, vamos a hacer un modelo Logit. ¿A qué es el modelo Logit? Bueno, simplemente es una especie de regresión lineal, pero no para la variable, sino para el Logit. ¿Y qué cosa es el Logit? Es el logaritmo del chance o del odds. ¿Y qué cosa es el odds? Es la relación que existe entre el éxito, la probabilidad de éxito dividido por la probabilidad de falla. Venga, entonces, en la práctica, esto es lo que uno quisiera interpretar de alguna manera. O sea, todo esto está dado porque cómo tú interpretas los coeficientes. En el caso de una regresión es fácil interpretarlo. Cuando tienes una regresión, por ejemplo, y tienes algo así como beta 0 más beta 1, x1 más, etcétera, etcétera, beta p, xp, entonces tú interpretas básicamente esto de alguna manera sencilla. Es decir, si todas las variables fuesen 0, salvo esta que se incrementa en una unidad, entonces el coeficiente se interpreta como la cantidad que cambia tu variable dependiente cuando cambia en una unidad, digamos, tu variable independiente. Y eso esa es la interpretación que tú le das a los coeficientes. Pero ¿cómo tú le das una interpretación a estos coeficientes que están en una exponencial? Es como más difícil. Entonces, se interpreta de la manera siguiente. Si cambia en una unidad esto, entonces el logit va a cambiar en cierta magnitud. Vamos a ver si lo logra entender, porque ahora se va a complicar cuando demos el caso de multi-etiquetas, porque acá solamente hay dos posibilidades. En el numerador está la posibilidad de éxito, 1, y en el denominador está la posibilidad de fracaso, que sería 0. Pero cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5 etiquetas, ¿cómo interpreto el cuento? Digamos, ese es el tema. Pero veamos cómo se interpreta acá. Supongamos que este coeficiente sea positivo, por decir algo. Beta 1 va a ser positivo. Entonces, si se incrementa el x1, entonces esta magnitud se va haciendo más positiva porque este coeficiente es positivo. Si no se entiende, me dicen, chicos, porque es importante ahora entender esto, ¿no? Repito, supongamos que beta 1 es positivo. Por alguna razón voy a decir que beta 1 es mayor que 0 y es positivo. Bien. Si la x1 se incrementa en una unidad, entonces se incrementa positivamente en beta 1 unidades la relación que existe entre el logaritmo del logaritmo del logit. Pero como este es un logaritmo, la relación que existe entre este y este, entre estas dos, es una relación. Recuerden, si el logaritmo es positivo, significa que el numerador es más grande que el denominador.
porque recuerden que lo que está adentro es menor que 1, entonces el logaritmo es negativo. Pero si lo que está adentro es positivo, el logaritmo el numerador es más grande que el denominador. Entonces, si beta 1 es positivo, la relación se hace más positiva, por lo tanto x1 contribuye al incremento del numerador en detrimento de la falla, es decir, contribuye a la probabilidad de éxito, en particular cuando el coeficiente va a ser positivo. Si el coeficiente es negativo, entonces la relación esta va a ser menor que 1, por lo tanto se incrementa la probabilidad de falla cada vez que x1 crece. ¿Se entiende o no se entiende eso? Lo mismo puedo hacer para cualquier otro coeficiente. Es decir, coeficientes positivos incrementan el numerador, porque se va haciendo más positiva la relación, y el logaritmo de un coeficiente quiere decir que lo de arriba va a ser más grande que el de abajo cuando se incremente x1, y lo contrario, cuando es negativo, lo de abajo es más, ha crecido más con respecto a lo de arriba. Entonces, así uno puede identificar el rol que tiene x1 en la relación de éxito o no. Repito, si beta 1 es positivo, entonces x1 contribuye positivamente al éxito y contribuye negativamente al fallo. Si beta 1 es negativo, entonces x1 contribuye negativamente al éxito y contribuye positivamente al fallo. ¿Se entendió eso? Ok. esperemos que sí, que se entienda de alguna manera. Ok, otra de las cosas que uno puede hacer es lo siguiente. ¿Qué tal si en vez de trabajar con el Logi, trabajo directamente, por ejemplo, con el odds, acá? Entonces, en este caso tendría P1 menos P va a ser la exponencial de beta X. O, de alguna forma, la idea es la siguiente. Supongamos que beta 1 sea mayor que 0. Entonces, cuando X cambia en una unidad, la relación P1 menos P se incrementa en exponencial de beta 1. Esa es la idea. Si beta 1 es positivo, entonces esto va a ser mayor que 1. Y si esto es mayor que 1, significa que P va a ser mayor que 1 menos P. Y si P es mayor que 1 menos P, entonces se incrementa la posibilidad de éxito. Es decir, si el exponencial es mayor que 1, esa es otra forma de verlo, entonces se incrementa el éxito. Es decir, ¿qué significa el éxito? Se incrementa el numerador respecto al denominador. Lo contrario ocurre si beta 1 es negativo. Si beta 1 es negativo, entonces E a la beta 1 va a ser menor que 1. Y eso implica que P, 1 menos P, va a ser menor que 1. Y si esto es menor que 1, significa que este va a ser más chico que el de abajo. Y por lo tanto hay más posibilidad de falla. Quiere decir que el beta 1 negativo implica que la variable x1, acá si fuese x1, o una única variable para hacerlo simple, contribuye negativamente a la probabilidad P. ¿Se entendió? ¿O no tanto? No tanto, profe, en verdad. Está denso. Está denso el tema. Sí. Ok, nuevamente a ver si trato de explicarlo porque ahora se va a poner más denso. Recuerde que estamos en el caso binario. El caso, repito, nuevamente, yo tengo mi variable dependiente, solamente puede tomar valores 0 y 1. Eso es lo que puede tomar. ¿Cómo regulo yo? ¿Qué es lo que hace la regresión logística? Estamos solamente en el caso logístico, todavía no he llegado a la multinomial. Logística. ¿Por qué puedo usar logística? Porque tengo ceros y unos nada más. ¿Qué es lo que hace la regresión logística? Bueno, la regresión logística lo que hace es modelar la probabilidad de éxito, dado que yo tengo una observación. Recuerden que para mí, ¿quiénes son las observaciones? Ahora vuelvo a escribir acá. La única cosa que nosotros tenemos en nuestra práctica es esto. X1, X2 hasta XP y mi variable, la variable a predecir, digamos. Mi variable en particular. Entonces aquí tenemos la primera observación de la variable 1, primera observación de la variable 2 y así sucesivamente la enésima observación de la variable, aquí me equivoqué, perdón, es la segunda observación de la variable 1 y aquí la enésima observación de la variable 1. Acá lo mismo, 1 de 2, 2 de 2 y n de 2 y así sucesivamente. Para cada una de estas observaciones, para cada una de estas filas, que yo las voy a llamar simplemente X, ¿bien? X va a tener, es un vector compuesto por todas estas de acá. Va a tener cada una de ellas, va a tener I1, esta va a ser I2, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo todo esto. Esta es mi observación. ¿Cómo puedo ocupar esta información para predecir el valor que va a tener I1? Eso es lo primero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo la probabilidad de que I sea, de que la II, por ejemplo, I significa cualquiera de estas observaciones, sea igual a 1, dado que la X sea igual a ciertos XY. ¿Quiénes son los XY? Estas observaciones. Por ejemplo, supongamos que sea, y tengo dos posibilidades.
llueve o no llueve mañana, y mis sensores, observaciones indican presión, temperatura, nubosidad, tipo de nube, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son todos mis valores. Entonces, 1 significa llueve, 0 no llueve. Entonces la pregunta es, dado que yo tengo nubosidad tanto, temperatura tanto, presión tanto, etcétera, etcétera, yo puedo predecir la probabilidad de lluvia. ¿Cuál es esa probabilidad de lluvia? Para hacer el modelo, construyo un modelo usando logic, la función logística. 1 más e a la beta x. Y determino los coeficientes. Beta. Esos coeficientes se determinan usando el comando glm. Eso es lo que hago. Pero ¿cómo interpreto los coeficientes? Ahora yo necesito interpretar estos coeficientes. ¿Cómo cada uno funciona? Por ejemplo, si esto escrito en forma más explícita, como lo habíamos hecho arriba, significa que la probabilidad de i igual a 1, ¿no? Dado que la x es igual a xy, en principio es igual a la exponencial de ¿quién? De beta 0 más beta 1, x y 1, etcétera, 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 hasta beta p, etcétera, dividido por lo mismo debajo, por la exponencial beta 0 más beta 1, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son estas x? Básicamente las que tengo en las tablas. Tomo todos estos numeritos que están acá, los reemplazo acá y calculo la probabilidad. Y si esa probabilidad va a ser mayor que cierto valor, 0,5, entonces digo, ah, sí, va a llover, o no va a llover. Esa es mi primera interpretación. Mi segunda interpretación es cómo contribuye cada una de las variables. Por ejemplo, la temperatura. Supongamos que beta 1 está relacionada con temperatura. Si beta 1 es positivo, entonces, ¿qué es lo que en principio debo obtener acá? Bueno, fabrico un cociente que es esto, y me doy cuenta de que este cociente es igual a beta, en vez de escribir a la función logística, es igual a beta t multiplicado por x. Entonces, en el caso de beta 1, mi exponencial sería, o sea, repito, ¿cómo cambiaría mi coeficiente solamente para la primera variable? Por ejemplo, x1, donde x1 es la temperatura. Supongamos que mi modelo me dio que esto va a ser mayor que 0. Si esto va a ser mayor que 0, entonces la temperatura, ¿cómo contribuye a la probabilidad de lluvia? Este sería probabilidad de lluvia dividido por la probabilidad de no llover. Si el coeficiente es positivo, entonces significa que este coeficiente se hace más positivo, o mayor que 1. Este coeficiente va a ser mayor que 1 porque este coeficiente de arriba es simplemente positivo y el exponencial de algo positivo arriba es simplemente mayor que 1. Por lo tanto, el incremento de la temperatura, si el coeficiente fuese mayor que 0, produce más probabilidad de lluvia respecto a la probabilidad de no llover. Si fuese negativo, entonces el incremento de la temperatura produce lo contrario. Entonces, ¿cómo interpreto los coeficientes? Bueno, de acuerdo al signo que tenga. Si el signo es negativo, contribuye negativamente a la probabilidad de éxito. Si el signo es positivo, contribuye positivamente a la probabilidad de éxito. Y eso es lo que debo saber para yo poder interpretar los coeficientes y dar una respuesta. Bien, el problema viene ahora, porque ahora yo tengo que mi variable no solamente tiene 0 y 1, sino que tiene etiquetas como 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hasta K etiquetas, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de los vinos, parte de 3 y termina en 8. Entonces ahora, ¿cómo interpreto o cómo utilizo mi regresión logística manipulada o mejorada? Bueno, la cosa es relativamente sencilla, pero igual más o menos difícil de interpretar. Simplemente voy a hacer lo siguiente. Me voy a elegir una referencia. Por ejemplo, en el caso de los vinos, voy a tomar la variable y el vino más malo como referencia. Y voy a construir los log, o las relaciones estas en principio, 1, 1 menos p, pero acá sería la probabilidad de que la i tuviese una etiqueta, por ejemplo 1, dado la misma observación, dividido por la probabilidad de que i tenga una etiqueta, por ejemplo, de tipo 3 en principio, dado que tenga la misma observación. Y calculo esta magnitud. Y eso lo hago para cada una de las etiquetas, en principio distintas de 3. Es decir, si yo quisiera saber si pertenece al vino 2, tomaría i igual a la etiqueta número 2, dado esto, pero referenciado a el vino más malo en este caso, dado que i es igual a 3 en principio. Y calculo para cada uno de ellos una regresión, para cada una de ellas calculo una regresión logística, en principio. Cada una de estos va a ser una exponencial,
en principio, de beta multiplicado por xt, acá tengo otro exponencial, donde los coeficientes van a ser distintos. Para cada una de estas, digamos, etiquetas referenciadas al vino más malo, voy a calcular los betas. Y así puedo decir que efectivamente qué variables hacen que el vino sea mejor que, o sea, si hay variables que van a tender a hacer que el vino sea más malo, y por lo tanto esas variables van a ser negativas, porque están tendiendo a que crezca la variable 3, que está en el denominador, si es negativo el signo. Si el signo va a ser positivo, va a favorecer el vino de arriba, que es mejor que va a tener mejor etiqueta que la 3, por ejemplo. No sé si se entiende. Entonces, en principio, repito, en vez de ocupar la probabilidad de falla, yo elijo 1 como referencia. Veamos la práctica cómo se ve, para ver si mejora un poquitito la explicación, ya que tengo muy pocos minutos, me quedan 9 minutos para explicar lo que viene en R. A ver si lo logramos mejorar en la práctica. ¿Ok? Entremos a R y está el modelo número 2 para el caso de los vinos, que se llama regresión multinomial. Para que funcione la regresión multinomial tienen que tener ustedes la librería NNet. Por favor, si no la tienen, tienen que hacer install package. Ahí me dicen si lo instalaron, por favor. Mientras tanto, yo les digo que la calidad del vino se mueve entre las variables 5, 6, 7, 4, 8 y 3. Esas son mis etiquetas. 8 es la etiqueta que representa el mejor de los vinos y 3 es el peor de los vinos. Eso es lo que teníamos hasta ahora, que es lo que habíamos visto anteriormente. Por favor, ya instalen, me dicen si ya tienen instalado NNet, si ya les funcionó el library de NNet, no les dio error. A mí sí. Bien, buenísimo. Entonces vamos a... la idea es la siguiente. Tomemos como referencia ahora el vino más malo. Y eso se hace usando el relivel o renivel, que significa, de alguna forma, tomar refactorizar, diciendo que el valor 13 es el valor que toma como referencia. Hacemos esto, y si hacemos un contraste, nos damos cuenta de que contrastes nos permite saber qué es lo que R le pone a cada una de las variables, digamos. Por ejemplo, a las variables 3 la va a llamar 0. Ese va a ser nuestra probabilidad de falla, 0. Y todos los demás van a tener un 1. El 4 va a tener un 1 cuando no es ni 3 ni el resto, digamos. El 5 es cuando no es ni 4, ni 3, ni el resto, le va a llamar 5. Entonces, donde no tiene puesto un 1, es el 3 que lo va a tomar como referencia, como el evento falla. Y todos los demás eventos van a estar referenciados al evento falla, que es el vino más malo. Por lo tanto, el modelo que me va a dar ahora me va a decir qué variables aportan a mejorar la calidad del vino, si fuesen positivas, y qué variables, si fuesen negativas, tienen coeficientes negativos, me van a aportar a empeorar el vino. No sé si se entiende la idea del modelo. El modelo tiene la misma estructura de todas las modelos que hemos corrido. En vez de colocar acá LDA, por ejemplo, ahora colocamos una cosa que se llama multinom o multinomial. Aquí escribimos nuestra variable, la colita de chancho que implica fórmula, el puntito para indicar que vamos a considerar todas las variables, y el nombre de los datos se llama omega, o W, disculpe, W es el nombre de los datos. Recuerden que nosotros identificamos datos y W como lo mismo, pero lo voy a dejar con W acá. Bien, esto hace que yo corra el modelo, y el modelo ya se corrió. Es otra metodología para encontrar los coeficientes. Y voy a tratar de interpretar el modelo. El modelo lo voy a guardar, el sumario lo voy a guardar en ese. Acá nuevamente tengo problemas con el sumario. El sumario no es tan sencillo como uno quisiera. Por ejemplo, podemos ver los coeficientes. ¿Dónde están los coeficientes? Acá. Voy a tomar los coeficientes y estos son los coeficientes. Entonces hay que interpretar esto de alguna manera. Esos son los coeficientes en principio. Ya, ¿cómo se interpretan estos coeficientes? Ahora les indico cómo interpretar los coeficientes. Fíjense ustedes fíjense en los numeritos que aparecen acá, ¿no? En general, ¿no? Estos son los coeficientes para cada una de, primero aquí están los interceptos, y cada una de estas corresponde a las etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta número 4 respecto a la etiqueta 3, la etiqueta número 5 respecto a la etiqueta 3, y lo mismo. La única etiqueta que falta aquí es la 3 porque no se puede referenciar a sí misma. Por lo tanto, cada coeficiente que van a ver acá, si el coeficiente, por ejemplo, veamos lo que pasa, ahora lo escribo en palabras para ver si se entiende, pero la idea es la siguiente. Me fijo, por ejemplo, en la fixed acidity o la acidez. Vamos a llamarlo acidez.
El coeficiente es negativo. ¿Qué significa que el coeficiente es negativo? Que la variable acidez contribuye a que el denominador que se utiliza como referencia, y la referencia es el vino de tipo 3, es mayor que el numerador en el odds, o sea, en la relación P dividido 1 menos P, de alguna manera. Y significa que la acidez contribuye negativamente a mejorar la etiqueta o a cambiar la etiqueta 3 por una etiqueta 4. La etiqueta 4 es un mejor vino. Fíjese en los números que están acá, trataré de explicarlo brevemente porque ya me quedan muy pocos minutos, pero ojalá podamos entender lo que se logra hacer con esto. La idea es un poquito la siguiente, ¿no? A ver si lo entendemos de mejor manera. Un segundito a ver si lo puedo, cómo puedo capturar el valor de mejor manera. Bien, lo que tengo es lo siguiente. Supongamos que yo tengo el logaritmo de la probabilidad de que yo tenga una etiqueta. Fíjense la etiqueta correspondiente al 5, para que lo vean bien, porque yo estoy fijándome en la etiqueta del 5 para hacerlo mejor. Dado que yo tengo las observaciones químicas correspondientes a una expresión determinada, dividido todo esto por la probabilidad de I, dado que tengo el 3 con la misma observación. Esto es, recuerden que el numerador, ahora lo voy a tomar como referencia 3. Cuando calculo mis coeficientes son algo así como, no estoy muy seguro, pero a ver, los numeritos que aparecen en la tabla deben ser el 8.08, creo que está así, menos 0.895 multiplicado por fixed acidity. Eso es lo que está arrojándome los coeficientes. Menos 0.76, por ejemplo, por la otra variable, no sé cómo se llama, creo que se llama volatile acidity, etcétera, etcétera, más el resto de los coeficientes. Bien, mi pregunta es, ¿la fixed acidity contribuye o no a tener un mejor vino? ¿Qué es lo que significa esto? Si el coeficiente es negativo, significa que el cambiar en una unidad la acidez implica que se hace más negativo este coeficiente. Al hacerse más negativo este coeficiente, significa que el numerador va a ser más grande, va a ser más chico que el denominador, porque el logaritmo de una fracción menor que 1 va a ser negativa, y por lo tanto lo de abajo va a ser más grande que lo de arriba. Si la probabilidad de ser 3 es más grande que la probabilidad de ser 5, significa que la variable acidez contribuye negativamente a tener un mejor vino. Y eso ya nos está indicando algo en el modelo, nos está indicando que la variable esta es una variable mala, es decir, si el vino es ácido, de alguna forma significa que el vino es más malo y por lo tanto no contribuye a ser un mejor vino. Eso lo podemos ver en... Ahí tengo una duda. La variable acidez es binaria, ¿cierto? ¿Es o no es ácida? No, parece que tiene números. Fíjate los números que tiene acidez, debe tener una serie de... No estoy seguro. Veamos, toda la data es numérica, así que veamos cómo lo podemos ver. Simplemente hacer un head de los datos. Voy a escribir acá en un espacio head de mis datos. Y ahí vamos a ver lo que es la variable de mis datos. O W, creo que mis datos se llaman W. Oh. Que le puse W, por favor. Sorry. Ya, veamos la acidez, fixed acidity. Ahí está, 7.4, 7.8, 7. Qué sé yo, son valores de pH. Son numéricos. Entonces lo que me está diciendo es que si se incrementa la acidez en una unidad, entonces la relación que existe entre el vino de tipo 5 y el vino de tipo 3, en general disminuye digamos, en favor del vino malo. En pocas palabras, el incremento de la acidez del vino produce que disminuya la calidad del vino de acuerdo a lo que dicen los expertos, digamos, que conocen sobre el vino. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes vean en el modelo, aquellas variables que son negativas, recuerden que todo esto está referenciado, todo está referenciado al el vino más malo, que es 3. Por lo tanto, todas las variables que sean negativas contribuyen de alguna forma a que el vino empeore. Las variables positivas contribuyen a que el vino. Por ejemplo, fíjense en el alcohol.
mayor nivel de alcohol, que es positivo, la variable positiva, contribuye a que el vino mejore con respecto al vino anterior. Lo mismo para los sulfatos. Bien, pero observen que estos coeficientes tienen un problemita, y ahí sí termino. El problema es que, a diferencia de los sumarios anteriores, no nos dice si ese coeficiente realmente es distinto de cero. No tengo un test, los test. Ese test lo voy a fabricar ahora directamente aquí. Lo fabrico usando, ¿dónde está el test? Perdón, ¿dónde está? Aquí está. Voy a fabricar el test acá, dos desviaciones estándar y hacer esto. Y lo que tengo aquí ahora es lo mismo que tenía antes, pero ahora los valores que están aquí asociados es el p-value, porque lo capturé así, directamente capturé usando el z, la normal, digamos, el valor z del p-value, y con esto capturé los coeficientes, los p-valores para el test de cada uno de los coeficientes. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta de que la acidez tiene un p-valor muy pequeñito, por lo tanto la acidez es un valor significativo. Pero en el caso, por ejemplo, de los residuos de azúcar, el valor p-value es muy alto. Significa que los residuos de azúcar no tienen ninguna influencia en la calidad del vino, por lo menos en este modelo. Lo mismo pasa para los dióxidos, que no tienen ninguna influencia. Sin embargo, el alcohol sí tiene influencia. Los sulfatos también tienen influencia porque son p-values pequeñitos. De alguna forma me fabriqué un test a partir de la información que me arrojaba, digamos, lo que está ahí. Vamos a dejarlo hasta acá, chicos. Si hay alguna pregunta, yo sé que me da un poco de terror preguntarles si hay dudas, pero básicamente, por lo menos me gustaría que tuviesen una idea intuitiva de cómo funciona esto, y que es relativamente sencillo porque tengo unos comandos que lo va a resolver todo por mí. Lo que pasa es que tengo que interpretarlo correctamente. ¿Se entendió algo? ¿Se entiende cómo funciona? Breve Sí, resumen. ¿Cuáles son mis opciones para cuando tengo una etiqueta o sea, no solo binaria, sino que tenga distintos valores? ¿Cuáles son mis dos modelos que tengo para poder trabajar? ¿O cuáles serían? Bueno, hay dos. El LDA hasta el momento y la regresión multinomial. Ambos son relativamente sencillos de aplicar y un poco complicado digamos, de explicar cómo funciona, digamos. Por eso me he demorado tratando de explicarlo. Vean los videos, chicos, cómo funciona. Vean la presentación también, cómo funciona el modelo LDA, para poderlo entender. En principio no es difícil. Lo que pasa es que cada modelo tiene un principio de funcionamiento. El LDA está basado en el teorema de Bayes para encontrar probabilidades a posteriori, dado que yo tengo información que se la quiero pasar a mis probabilidades a priori para actualizar mis probabilidades en el futuro y poder predecir. Y el modelo multinomial trata de generalizar las regresiones logísticas. En vez de tomar una probabilidad de falla, tomo una probabilidad de un evento que tomo como referencia. Y ese evento, todos mis valores van a estar dados referente a ese número. Esos son los métodos que tengo hasta ahora. Y con eso voy a poder hacer predicciones, en principio. Voy a hacer predicciones. Y eso es algo. Puedo correr, ustedes corran, por favor, lo próximo que viene, que básicamente es correr datos de entrenamiento, los modelos, volver a correr un modelo con datos train y hacer las predicciones con la matriz de confusión para saber si es mejor. Después voy a tener un conjunto, háganlo ustedes, chicos, capturen una muestra de vinos que no tengo las etiquetas, se la voy a pasar a mi modelo y voy a saber si el modelo me va a predecir estos nuevos vinos que llegaron, solamente si son buenos o malos en dependencia de sus características químicas. Bien, lo dejo hasta ahí entonces, en principio. Va a salir el taller número 4 entre hoy y mañana, así que eso. Chao, nos vemos. Profe, y el taller número 4 va a ser sobre esto mismo. Sí, va a tener clasificación, vale. regresión, clasificación, un poco de regresión, un poco de clasificación con 4 modelos, con 3 modelos: regresión logística, multinomial, 4 modelos, LDA y Support Vector Machine, la primera parte, que se lo explico en la próxima clase, pero solamente va a tomar una pequeñita parte de Support Vector Machine. Entonces va a tener 4 modelos a elegir para poder resolver el problema. Y tienen todos los códigos ahí y todas las explicaciones. ¿Cómo? ¿Nosotros cogemos el modelo que usamos? Sí, pero van a tener que decirme cuál es el mejor de acuerdo a sus métricas. Ya.
Ya. Es decir, Vale. cada uno te va a tener sus métricas. Las métricas están basadas en sensibilidad, qué sé yo, exactitud, el modelo más exacto, el más sensible. Ustedes tienen que, de alguna forma, argumentar por qué su modelo va a ser mejor que otro. Esa es la idea. Ok. ¿Ya? Profe, Dale. Pregunta. profe, Sí. disculpe, le quería consultar. ¿Con quién podemos ver, o sea, podemos ver con usted una corrección de un taller, por ejemplo? Primero con el Porque ayudante, primero con el ayudante. Tienes que sí, el chequear. ayudante no aceptó ningún comentario, la verdad. Dijo que usted había sido muy estricto con la pauta y que él solamente iba a seguir la pauta. Ok. Mira, puedes hacer, si tienes un problema con la corrección, tú me lo envías por correo indicando cuál es la pregunta que quieres ver en principio o recorregir. Veamos a ver si funciona. Perfecto. Efectivamente, yo les pido a los ayudantes que sean estrictos con la pauta y que vean los procesos. Evidentemente, la pauta tiene un poquito más de lo que ustedes podrían haber hecho, precisamente porque quiero ilustrar todas las posibilidades que tiene la pauta y ver todos los casos posibles, porque hay personas que lo resuelven de una manera y de otra. Puede haber Exacto. algún tipo digamos, de complicación, pero no, pero les pido a los ayudantes que utilicen el criterio adecuado para responder de acuerdo a la pauta. Eso. Sí, sí, está bien. Y lo otro, profe, no se olvide, por favor, de mi taller 1. Pero una pregunta, el ayudante me dijo que alguien se comunicó con ellos, que el grupo de ustedes se comunicó, no sé si el grupo de ustedes, y él corrigió el taller 1 y ya hizo la recorrección del taller 1. No, yo hice el taller solo y no me contactó. Ah, ok, Eso me ese es mandó. otro caso. Ah, ya, perdón. Perdón, lo que pasa es que un grupo de ustedes se comunicó directamente con el ayudante. El ayudante me dijo, yo miré el correo que alguien me había enviado y pero fue en tu caso, ya, entonces, perdón, yo pensé que había estado resuelto ya el tema. No. Ya, pues, chuta. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Alan Schwerter. Ya, ok. Voy a buscar entonces lo que me mandaste, porque pensé que ya estaba resuelto, porque el ayudante, de hecho, se comunicó conmigo, me dijo, hoy un grupo de personas que habían hecho un problema, que no había sido corregido el taller número 1, porque lo entregaron por alguna razón tarde, y yo le dije, ya, si no hay problema, corrígelo. Yo pensé que era tu caso. Ok, si quieres se lo puedo enviar al ayudante. Envíaselo al ayudante también, por favor, con copia a mí para yo volver. Yo sé que tú me lo mandaste, pero para refrescar digamos, el tema. Pensé que ya estaba resuelto, no lo había... No se preocupe. Y la última pregunta, profe, es con las notas del certamen. ¿Cuándo cree que estén? La nota de qué certamen. Del certamen 1. Ojo. Chuta, es una buena pregunta. Las notas del certamen 1 ya yo los mandé hace rato. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que Están arriba. no están como de algunas... A ver, el asunto es que quien me envía el correo es, disculpe, quien sube el documento, yo les envío de vuelta junto con la corrección y dónde se equivocó, etcétera, etcétera, se la envío completa. Y eso ya yo lo mandé hace mucho rato. Yo no tenía Entonces, idea. si tú lo Ya no voy a envías, hablar con mi grupo porque no lo hemos visto. ya, la persona que lo envió recibió. Yo todavía no subí las notas al sitio MiUDD, en principio, que hay un sitio donde ustedes ven las notas. Pero en principio ya está listo y de hecho está la corrección hecha para que lo puedan ver. Está en estos sitios, ¿cómo se llama? No sé, un sitio donde Ambas. en Canva. Puedes ver ahí las correcciones que hicimos y la nota, en principio. Perfecto, lo voy a buscar. Bueno, gracias, profe. ¿De qué? Estoy bien. ¿Profe? Se olvidó que iba a preguntar. Ya, Phil, da lo mismo solo. Bueno, la próxima Ya. me dice, ahí lo anotas para que me dicen la... Sí. Ya. Ok, chao, nos Ya, vemos. chao, profe. Gracias.